empezar, ¿vale? La charla de hoy tenemos a Fernando Escornis con nosotros, que nos va a hablar sobre la apropiación de la renta del suelo, base del capitalismo monopólico. Y bueno, yo creo que es un tema muy importante y que nos afecta, ¿vale? Dará un poco de una visión sobre cómo se ha tratado el tema del suelo en la economía desde el inicio y cómo se está tratando en el momento actual, y además nos hablará pues sobre el caso español específicamente. Eh, Fernando nos ha dicho que puede estar hablando durante horas. Intentaremos que nos hable por una horita, ¿vale? Para luego hablar entre todos y preguntarle. Y si vemos que han quedado cosas en el tintero y que nos gustaría que nos informara más, pues podríamos invitarle otro día, si nos parece a todas, ¿vale? Así que nada, os dejo con Fernando, que mirad qué montón de papeles trae. Bueno, muchas gracias ante todo al Grupo Economía por esta charla. Es un tema, por supuesto, en el cual yo podría hablar no solo 3 o 4 horas, sino además 3 o 4 días seguidos, porque es un tema que en el curso de la historia se ha tratado muchas veces, ha suscitado pasiones enormes en distintos países y ha promovido revueltas populares, ha promovido, en Inglaterra provocó una crisis constitucional en 1910, es decir, es un tema que se oculta mucho, que no se dice mucho, es decir, se lo trata superficialmente. Se habla de especulación inmobiliaria en general, pero no se dice lo que está en el fondo de la especulación inmobiliaria, que es realmente la apropiación privada del suelo y la especulación con el suelo. Sí, se escucha bien, ¿no? Bueno, lo primero que hay que entender, vamos a ir por las cosas básicas, es cómo se forma, qué es el valor de la tierra, cómo se forma el valor de la tierra. La tierra es un bien natural, como el aire o como la luz del sol o como el agua. No tiene un costo de producción. Es decir, un automóvil cuando sale de una fábrica, un tractor, un ordenador, tienen un costo de producción. Cuando sale de la fábrica no puede venderse a menos del costo de producción más la ganancia media, la ganancia normal del empresario. Si se vende a menos que eso, la empresa se va a la quiebra. La tierra no tiene un costo de producción, pero tiene un valor. ¿Cómo se forma? ¿Qué es el valor de la tierra? Esto es una cosa que en economía se sabe muy bien. El valor de la tierra es su renta capitalizada. Entonces, el tema es entender qué es la renta del suelo. Sobre esto se ha hablado mucho en la historia, pero básicamente lo que interesa es un concepto que podemos ver todos, y que es, por ejemplo, cuando alquilamos un terreno, pagamos, si el terreno está vacío, pagamos un alquiler por el terreno, que es renta del suelo. Cuando lo que alquilamos es un apartamento, pagamos dos cosas en lo que se llama el alquiler. Pagamos el interés del capital, o sea, de la obra construida, y la renta del suelo. La renta del suelo está incluida en el precio del alquiler normal. Entonces, esa renta del suelo es lo que forma el valor de la tierra. Una tierra que no produce renta no vale nada, no tiene valor. Si alguien le quiere vender, si yo quiero vender una tierra, le digo, mire, esta tierra es preciosa, es fantástica, estupenda, pero eso sí, usted no la puede ni alquilar, ni vender, ni construir sobre ella, pues la tierra no vale nada, no produce renta y no vale nada. Entonces, esa renta capitalizada es lo que constituye el valor de la renta. La renta se capitaliza normalmente al interés corriente. Es decir, por ejemplo, una tierra que produce una renta anual de 10.000 euros, capitalizada a un interés del 5%, pues tendrá un valor de 200.000 euros, que es la capitalización, el valor capital que nos daría una renta anual de 10.000 euros. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la situación española y en la especulación que ha habido con el suelo,
ese valor que al 5% de interés normal daría una renta de 10 años o de 20 años, porque 200.000 a 10.000 serían 20 años, pues nada, se vende con valores que representan rentas de 30 y de 40 años, y que se financia con las hipotecas, como veremos. Entonces, el primero que definió la renta, del suelo fue David Ricardo, un economista inglés muy inteligente, muy famoso, y que dijo que la renta de cualquier porción de tierra está determinada por el exceso de su productividad sobre un área igual de la tierra menos productiva en uso, cuando a una y otra se aplica el esfuerzo más eficaz y provechoso. Quiere decir que si la última tierra en uso, por ejemplo, produce 1.000 euros por, vamos a hacerlo, 1.000 euros por hectárea o por lo que sea, esa, digamos, es la última tierra en uso. La tierra de la categoría siguiente, la cuarta categoría, produce 1.500 euros en vez de 1.000. Entonces esta tierra ya tiene una renta de 500 euros. La tierra de tercera categoría produce, digamos, 1.700 euros. Entonces ya tiene una renta de 700, porque siempre se compara con lo que produce la tierra de última categoría. Y si vamos, por ejemplo, a la mejor tierra, a la mejor parcela, una parcela que produce 2.000 euros, tiene una renta de 1.000 euros. Entonces, hay un punto, esto se ve también en las ciudades, perfectamente, es decir, la tierra de Goya y Serrano produce mucha más renta que la tierra de los aledaños de Madrid. Por eso es que su valor capital es mucho mayor. Siempre hay que tenerlo en mente. La tierra, el valor de la tierra es su renta real o potencial capitalizada. Hay un punto en el cual los salarios y el interés son suficientes, pero en ese punto y más allá de ese punto no habrá un excedente. La empresa no podrá pagar renta de la tierra. Hemos llegado a lo que en economía se llama el margen. A partir de ese margen, el trabajo solo da para pagar el interés de los salarios del trabajo y el interés del capital, y no hay un excedente para pagar renta. El acceso a la tierra pues tendría que ser libre. Aquí vamos a hacer un breve repaso histórico, que yo creo que es muy importante. Los primeros que se dieron cuenta de este tema de la renta del suelo fueron los fisiócratas franceses. Los fisiócratas franceses, tenemos que tener en cuenta el país en que vivían. Vivían en un estado cuya mayor producción era la producción agraria. España era un reino agrícola. Entonces, los fisiócratas observaron que en las actividades industriales y comerciales, en condiciones de libre competencia total, no se podían producir ganancias monopólicas. Es decir, en condiciones de libre competencia total, la empresa industrial o comercial daba para los salarios del obrero el interés del capital invertido, reponer los insumos utilizados y el beneficio normal del empresario. Pero en la tierra no pasaba lo mismo. En la tierra daba los salarios de los trabajadores en la tierra, de los agricultores que trabajaban, el interés del capital invertido en semillas, en insumos, etcétera, el beneficio normal del empresario, y daba además otra cosa, la renta del terrateniente. Es decir, producía un excedente que era la renta del terrateniente. ¿Cómo se observa esto? Pues que había mucha gente que trabajaba en tierra arrendada. Es decir, el agricultor que arrendaba la tierra tenía para sí la retribución, recuperaba el costo de su inversión en insumos, pagaba los salarios, tenía un beneficio normal y pagaba la renta al terrateniente. Entonces, esta renta, los fisiócratas la rodearon de un poco de halo misterioso, ¿no? De halo extraño, la llamaron el producto neto.
y decían que como era la única actividad que tenía un producto neto, en realidad todos los impuestos, tarde o temprano, debían caer sobre eso, porque era la única actividad que producía un excedente. Entonces, Quesnay, que fue el primer fisiócrata, y que era un hombre inteligentísimo, era médico, y además fue médico de Madame Pompadour, que además de ser muy, muy hermosa, era muy inteligente. Madame Pompadour lo introdujo al rey Luis XV. Y el rey Luis XV quedó fascinado por las teorías de Quesnay. Absolutamente fascinado. Entonces Quesnay produjo algo que se llamó el tableau économique. El tableau économique, que era en realidad un esquema de cómo se distribuye la riqueza en un reino agrícola y cómo se distribuye la renta del suelo. Y entonces, como eran monárquicos y además partidarios de la monarquía absoluta, decían que el soberano, es decir, el monarca, compartía con los terratenientes el beneficio de la renta del suelo. Entonces los monarcas estaban encantados con los fisiócratas. Quesnay era un hombre inteligentísimo, y el cuadro, su tableau économique, fascinó a muchos economistas, entre otros a Marx. Marx estaba fascinado con el tableau économique de Quesnay. Y además tenía un enorme respeto por los fisiócratas. En general, Marx era muy poco respetuoso de otros economistas, pero de los fisiócratas era muy respetuoso. Y hablaba del grande y certero tacto con que estos economistas procedían. Entonces, ¿qué pasaba? Recordemos lo que habíamos visto al primero. El valor de la tierra es la renta capitalizada. ¿Qué proponían los fisiócratas? Proponían suprimir todo el caos impositivo que había en España, las trabas interiores, no se podía exportar trigo de una provincia a otra, estaban llenos de impuestos, como era la corvée, por ejemplo, que era una obligación de trabajar sin pagar nada, impuestos de todo tipo que ahogaban a los productores. Quesnay lo que proponía era suprimir todos los impuestos y hacer recaer un impuesto único sobre la renta del suelo. Y esto, claro, entusiasmó a Luis XV. Se dice que la primera edición del Tableau économique, que fue de 1758, dice la leyenda que fue impresa por el propio rey, por Luis XV. Nunca lo sabremos. Pero Mirabeau, un gran político y escritor francés, que fue un enemigo al principio de Quesnay, al final quedó tan fascinado que dijo que después de la escritura y la moneda, el tableau économique era la más grande invención de la historia. Pero ¿qué pasaba con este invento de los fisiócratas? Que aunque fascinaba al rey, no fascinaba a los terratenientes. Porque ¿qué pasaba? Y esto no sabemos si los fisiócratas lo vieron realmente o entraron inocentemente en el tema. El que lo vio con claridad fue Marx, porque al trasladar todos los impuestos a la renta del suelo, virtualmente liquidaban la propiedad privada de la tierra, es decir, la tierra quedaba sin valor, porque el Estado se chupaba la renta, es decir, nacionalizaban la tierra, es decir, al transferir toda la carga impositiva sobre la renta del suelo, el terrateniente se convertía en un arrendatario del Estado. Entonces, aunque el rey estaba fascinado, los terratenientes no lo estaban en absoluto y declararon que los fisiócratas eran unos enemigos de las testas coronadas. No obstante, tuvieron apoyo de muchos príncipes. Por ejemplo, el margrave de Baden, en Alemania, implantó el régimen en 3 municipalidades del ducado de Baden. Tuvieron mucha repercusión, eran además un grupo muy activo políticamente. Y finalmente un ministro fisiócrata, Turgot, es nombrado ya por Luis XVI controlador general del reino, es decir, ministro de Economía de Francia. Pero claro, la oposición, Turgot empieza, aunque él decía que no era fisiócrata, porque decía que los fisiócratas se circunscribían a la tierra agraria, que no era la única, y empezó a tomar medidas de ese tipo, a eliminar impuestos y
a crear impuestos únicos sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? La resistencia fue tan enorme que Luis XVI en 1776 le pidió la renuncia. Cuando renunció Turgot le dijo una frase que se hizo célebre, le dijo: Sir, como se llamaba el rey, Sir, no olvide que fue la debilidad lo que llevó la cabeza de Carlos I de Inglaterra al cadalso. El rey no le hizo caso y apenas 13 años después vino la Revolución Francesa y el rey terminó en la guillotina. Bueno, Turgot era una persona extraordinariamente inteligente. Yo he leído los libros de Turgot, que son fantásticos y muy actuales, porque este problema se vuelve a repetir históricamente. ¿Qué pasa después de los fisiócratas? Después de los fisiócratas llega Adam Smith, el padre de la economía política. Adam Smith era escocés y hace una visita a los fisiócratas franceses en el año, creo que 1746, y queda muy impresionado por los fisiócratas. Entonces, cuando vuelve a Inglaterra y empieza a escribir, empieza a hablar bien de los fisiócratas, pero claro, inmediatamente se da cuenta que mientras siga hablando bien de los fisiócratas, a él le va a ir muy mal, porque le empiezan a declarar que era un enemigo de las testas coronadas de Europa, que era una secta revolucionaria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace Adam Smith? Adam Smith, en un capítulo muy interesante de su obra, La riqueza de las naciones, lo llama el régimen de agricultura, y dice que son un grupo de gente inofensiva, que nunca hará mal a nadie. Pero después dice que el sistema es muy ingenioso y termina, aunque no propicia un impuesto único sobre la renta del suelo, sí dice que la renta del suelo, como es un excedente, es el mejor objeto imponible, es donde es mejor que recaigan los impuestos porque no interfiere en la producción. Porque si nosotros vemos que un arrendatario puede trabajar pagando renta, es que grabando la renta no se interfiere en su producción, porque él ya está pagando toda la renta al terrateniente o al dueño del predio o al dueño del edificio. Al pagar toda la renta, quiere decir que se puede trabajar sin renta. La renta es solo para el terrateniente. Por eso Marx dice en algún momento que en determinado estadio de la producción capitalista, la renta de la tierra aparece como una rémora. Pero Marx no es muy claro en estas cosas y es bastante contradictorio, después veremos por qué. Bueno, después de Adam Smith viene David Ricardo. David Ricardo hace todo un estudio perfecto de la renta, establece lo que es la renta diferencial, que yo expliqué ya, entre parcelas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, y también es declarado un radical y enemigo del orden constituido. No obstante, ha pasado como un gran economista. Todo esto en Inglaterra, en Escocia e Inglaterra. Después de David Ricardo viene John Stuart Mill. John Stuart Mill condena la propiedad privada de la tierra porque dice que no es moralmente justificable, porque es un bien natural que ha sido dado por Dios para toda la humanidad, entonces que la propiedad privada de la tierra no es justificable. Pero declara que los dueños de la tierra solo tienen derecho a la renta o a que se les pague el precio de la tierra. Entonces después un gran economista americano, Henry George, declara, claro, era absurdo lo que decía, porque era hacer que los que tenían derecho a la tierra, que era todo el pueblo, le pagaran a los que no tenían derecho ninguno, que eran los terratenientes. No obstante, Stuart Mill propone lo que llamó un impuesto a la plusvalía, es decir, al incremento no ganado del valor de la tierra. Pero lo que pasa, y esto lo van a entender después de la explicación que yo hice al principio, que todo el valor de la tierra es no ganado. No es que haya un incremento no ganado, es que todo el valor de la tierra no es no ganado. Lo que se construye arriba de la tierra vale como mejora. Una tierra vacía, ubicada al lado de otra construida, vale lo mismo. Restando el valor de la construcción, la tierra vacía y la otra vale lo mismo, porque el valor de la tierra lo crea la comunidad.
Entonces, bueno, estamos en Stuart Mill. Después de Stuart Mill ya llegamos a lo que fue quizá el impacto más grande que tuvo este tema en la historia, que fue Henry George. Henry George era un economista americano, en realidad no era un economista, era un autodidacta, un hombre de extraordinario talento y con era un escritor maravilloso, hasta el punto de que sus obras, a pesar de que no había hecho cursos universitarios, se utilizaron en la Universidad de Oxford como modelo del idioma inglés. Henry George cayó en la misma cuenta que los fisiócratas, lo único que no se limitó a la tierra agraria. Dijo que toda la renta era un producto excedente creado por la comunidad. ¿Y qué propuso George? Lo mismo que los fisiócratas: suprimir todas las cargas y las trabas a la economía y crear un impuesto único sobre la renta de la tierra. Pero George tenía muy claro que lo que hacía era acabar con la propiedad privada. Lo que pasa es que decía: dejémosle la cáscara del huevo a los terratenientes y llevémonos la yema, que es la renta. Las obras de George tuvieron una increíble difusión en Inglaterra, en Europa, en Asia. Fue realmente un movimiento impresionante, que se llamó, aunque por ejemplo, él no lo llamó movimiento por el impuesto único, pero sus seguidores lo llamaron así. En realidad, George siempre tuvo claro que había que hacer de la tierra propiedad común. Él proponía que la forma de hacer la propiedad común era absorber la renta como un impuesto, con un impuesto. Bueno, George tuvo una repercusión enorme en los Estados Unidos, influyó, como dice Galbraith, influyó a todos los partidos políticos americanos, tanto que hay georgistas aún hoy, tanto entre los demócratas como entre los republicanos, mucho menos entre los republicanos que entre los demócratas, pero hay georgistas. ¿Qué pasaba? Que claro, al principio las ideas de George tomaron un poco desprevenidas a las clases poseedoras, un poquito desprevenidas, porque esa historia del impuesto único, que era atractivo, que suprimir las trabas, que menos impuestos. Pero claro, cuando empezaron a caer la cuenta de lo que hacía George era liquidar la propiedad privada de la tierra, empezaron una guerra terrible contra él. Su popularidad era inmensa, tanto que se presenta como candidato a la alcaldía de Nueva York. En el año 1886 había que juntar firmas para poder presentarse. Él junta 30.000 firmas en poquísimo tiempo, en 2 meses, 3 meses junta 30.000 firmas. Y después en las elecciones le hacen fraude. Él se cree que ganó las elecciones, porque cuando sale el resultado final resulta que él saca solo 66.000 votos, que era imposible si había presentado 30.000 firmas. El candidato demócrata, que era Hewitt, saca 90.000. Y el candidato republicano, que era Teodoro Roosevelt, que fue presidente y se declaró además un admirador de George, pero después salió tercero con 60.000 votos. Bueno, George quedó impactado por esto, pero bueno, a todo esto su obra había alcanzado una enorme difusión, enorme. Sun Yat-sen, el fundador de la República China, se declaró georgista y dijo que los fundamentos de la República China iban a basarse en las ideas de George. Tolstoy, el gran escritor ruso, le escribe una carta al zar diciéndole que se apresurara a aplicar las medidas georgistas como una única forma de salvar la monarquía. El zar, por supuesto, no le hace ni 5 de caso y todos sabemos cómo terminó. Muchísima gente fue partidaria de sus ideas, pero la guerra que le declararon los sectores poseedores fue tremenda. Lo ridiculizaban, que el impuesto único era absurdo, que no servía para nada, cosa que no era así, porque si lo que se absorbe es toda la renta de la tierra, la renta de un país es normalmente el 30% del Producto Bruto de un país. Es una recaudación enorme. Lo que pasa es que es dudoso que con el sistema de George de un impuesto sobre el valor del suelo se pueda recaudar toda la renta. Yo tengo mis dudas, por eso ahora vamos a pasar a otras propuestas. Pero antes de pasar a otras propuestas, bueno, digamos que quiero señalar que las ideas georgistas donde tuvieran una difusión enorme fue en el Reino Unido
y en las colonias anglosajonas, en Australia, en Nueva Zelanda, en el Reino Unido tuvieron, incluso Bernard Shaw declara que él se inclinó hacia la vida política después de escuchar por casualidad en una esquina de Londres un discurso de Henry George. Mucha gente se declaró georgista. Frank Lloyd Wright, el escritor, el famoso arquitecto, era georgista, y en España veremos que hubo mucho georgismo también, aunque no se dice ni se habla en la historia de eso. Pero antes, además una cosa muy importante, hubo un cura católico, Monseñor MacLean, que se enloqueció con las ideas de George y empezó a decir que era la realización en la tierra de lo que había predicado Jesús. Las ideas de George estaban en total acuerdo con las ideas cristianas. Entonces el Vaticano lo excomulgó, pura y lisa y llanamente lo excomulgó. Entonces George escribió y publica una encíclica, la Rerum Novarum, de León XIII, que en realidad mucha gente cree que fue una respuesta al marxismo, pero no lo fue, porque el marxismo, cuando sale la encíclica, que es en 1880, 1885 creo, el marxismo no era considerado un peligro, había sucedido la Revolución Rusa, nada, el peligro era los georgistas. Entonces, ¿qué es lo que dice la encíclica? Condena el impuesto único y dice que sean mucho entre el pueblo los propietarios. Es decir, lo que hay que hacer no es acabar con el privilegio, sino difundirlo, dividirlo. Y eso es lo que vemos que ha pasado en nuestra sociedad actual, ¿no? La propiedad se ha difundido y el pequeño propietario es un aliado del gran propietario, porque ve que aumenta el valor de su apartamento. Lo que aumenta es el valor del suelo, pero él ve que aumenta el valor de su apartamento. Bueno, quería contarles esto porque bueno, después les voy a leer si quieren una frase de George sobre el cristianismo, que es fantástica. Pero bueno, a todo esto vamos a hablar de Marx. Marx tiene clarísimo que la propiedad de la tierra es la base del sistema capitalista. Voy a leerles alguna cosita aquí de Marx porque me parece muy importante. Si la encuentro. A ver, un segundito. Espérate, un momento. Es decir, Marx declara que los fisiócratas tenían toda la razón cuando decían que el excedente en la producción agraria era la base del sistema capitalista. Y además declara Marx que la apropiación privada del planeta, como la llama él, es la base del sistema capitalista y de todos los sistemas históricos que se han basado en la explotación del hombre por el hombre. Tanto es así, que Marx lo tiene muy claro, que en las medidas que propone en el Manifiesto Comunista, él propone una serie de medidas para ir llegando a lo que él llama el socialismo. ¿Cuál es la primera medida que propone Marx? Expropiación de la propiedad territorial y dedicación para gastos del Estado de la renta del suelo. Es la primera medida que propone Marx. Además estaba tan obsesionado con los fisiócratas que termina haciendo su propio tableau économique, que se lo manda a Engels en una carta de 1886. Diciendo, no, yo también puedo hacer un tableau économique. Aunque decía, la verdad es que el tableau économique de Quesnay era muy ingenioso. Marx tenía un gran respeto por los fisiócratas. Pero fíjense ustedes que a pesar de que esto es lo primero que propone después otras cosas. Por ejemplo, impuesto fuertemente progresivo, supresión del derecho de herencia,
confiscación de la propiedad de todos los emigrados políticos y rebeldes, centralización del crédito en manos del Estado, centralización de la red de transportes en manos del Estado, ampliación del número de fábricas nacionales, etc. En ningún momento propone Marx la nacionalización de los supermercados o de las cafeterías. Ese fue un invento posterior. Pero sí lo que interesa destacar es que lo primero que propone es la apropiación de la propiedad territorial y dedicación para gastos del Estado de la renta del suelo. Es decir, que él se daba perfectamente cuenta de que para transformar el sistema capitalista, lo primero que había que hacer era tocar la apropiación privada de la renta del suelo. Ahora, yo me he dedicado a buscar en el programa de Izquierda Unida, que es un partido que se dice marxista, y no hay una sola palabra referente al primer punto de las medidas que propone Marx. Se hablan de muchas cosas, pero de esto no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque en España hay muchísimos propietarios que tienen muchísimo poder. No solo grandes propietarios, pequeños propietarios que no quieren que les toquen la renta del suelo. Entonces, bueno, este es un poco el pensamiento marxista, pero después vienen otros pensadores. Uno muy notable, Léon Walras, es un economista francés. Algunos dicen que es el más grande economista de todos los tiempos, un hombre cultísimo, muy inteligente, que su padre, creo que era Auguste Walras, ya tenía la idea de la nacionalización de la tierra. Entonces, Walras es famoso en la economía, pero no por sus ideas respecto a la tierra. Estas ni se mencionan. Es famoso por la ley del equilibrio general y lo que se llama la ley de Walras. Pero no se habla de su posición respecto a la tierra, pero él le daba una gran importancia, una extraordinaria importancia a sus ideas respecto a la tierra. Él decía que era una injusticia tremenda que un sector de la sociedad se enriqueciera constantemente con el esfuerzo de todos, mientras que otro sector permaneciera en la pobreza. Entonces, ¿qué propone? En esto difiere de Henry George. Él dice directamente que nada de impuestos. Lo que hay que hacer es nacionalizar la tierra. ¿Cómo se nacionaliza la tierra? Y entonces se basa en lo que había propuesto un economista alemán que se llamaba Hermann Heinrich Gossen. Hermann Heinrich Gossen dice lo mismo, dice que hay que nacionalizar la tierra y propone que el Estado indemnice a los propietarios con bonos y que inmediatamente empiece a arrendar las tierras. Y Gossen calcula que con el incremento anual de la renta, que él calcula en ese momento para Alemania en el 1%, se podrá pagar totalmente los bonos e indemnizar a los propietarios. Walras también toma eso. Walras dice que él cree que hay que indemnizar a los propietarios porque el que es dueño de algo también es dueño de sus expectativas futuras. En esto difieren totalmente de Henry George. Henry George decía que no había que indemnizar a los propietarios porque era lo mismo que indemnizar a los propietarios de esclavos. Si una cosa está mal, decía Henry George. ¿Y por qué vamos a indemnizar a los propietarios de esclavos? La esclavitud es una monstruosidad, es una barbaridad. No hay que indemnizarlos. A los que hay que indemnizar es a los esclavos, no a los propietarios de esclavos. Entonces, es un poco la crítica a Léon Walras. Es decir, que él también propone indemnizar a los propietarios. Pero lo que tiene muy claro es que al que hable de este tema, lo condenan. Entonces él dice claramente, yo tengo los párrafos aquí, no quiero leérselos para no extender demasiado esto, él dice que en la edad que se busca el progreso, en la juventud que se busca ascender, uno tiene que aceptar las ideas dominantes, que si se enfrenta a las ideas dominantes, lo liquidarán y no podrá progresar. Y entonces él descree de que la clase política francesa, a la que él acusa de haberse enriquecido con la especulación en empresas nacionalizadas, con la especulación con el suelo, él duda de que la clase política francesa pueda imponer esta reforma. Y la verdad es que tenía razón, porque
no le ha impuesto. Ahora, cuando no le ha impuesto, después veremos que entre lo que pasa en España y lo que pasa en otros países hay muchas diferencias. Bueno, esto es León Walras, es un hombre interesantísimo, yo he leído toda su obra. A veces es difícil de comprender sus posiciones filosóficas. Al revés de Henry George, que era un gran escritor, Walras era un escritor confuso. Él nunca se dirigió al gran público, escribía para los economistas, para los técnicos. George escribía para la gente. Yo recuerdo la primera vez en mi vida que leí Protección y Libre Cambio de Henry George, quedé fascinado. Era una cosa, yo pensé, pues yo he sido un imbécil durante 30 años de mi vida, porque ¿cómo no me doy cuenta de estas cosas? Y eso pasó con mucha gente, con el georgismo, entre otros con los georgistas españoles. ¿Quiénes fueron? Pues fueron muchos. El primero fue uno que se llamaba Antonio Albendín, que se hizo georgista porque conoció a un inglés en un tren yendo de Madrid a Ronda, él iba a Málaga creo, y este inglés estaba leyendo un libro y no sacaba los ojos del libro. Entonces Albendín dijo, ¿pero qué está leyendo? Y dijo, pues un libro de Henry George, que era Progreso y Miseria. Entonces se lo dio a Albendín. Era en español, no, era en inglés el libro, pero Albendín leía inglés. Y Albendín quedó fascinado. Y a partir de ese momento se declaró un georgista convencido y empezó a trabajar en el tema. Fundó la Liga Española para el Impuesto Único y empezó a difundir las ideas. Y tuvo mucha aceptación, entre otras por Miguel de Unamuno, que también se declaró georgista hasta el punto que perdió por primera vez la alcaldía de Salamanca, el rectorado de Salamanca, y un artículo del diario El País de ese tiempo decía Miguel Unamuno, mártir georgista, porque por sus ideas había perdido el rectorado de Salamanca, que después volvió a conquistar. Otro georgista fue Blas Infante, el líder andalucista. Y además, como dice muy bien, hay un estudio, que si alguno lo quiere, de Ana María Martín Uris, que es un estudio que se publicó en una edición de Progreso y Miseria, hecha por el Ministerio de Agricultura en España, que es toda una historia del georgismo español. Y entonces dice Ana María Martín Uris que en el año 1911 hasta 1913 las provincias andaluzas hervían de fervor georgista. Iban, por ejemplo, hubo un congreso internacional promovido por los georgistas en el año 1913 y salió el alcalde a recibirlos, fue en Ronda. Bueno, el georgismo siguió con alternativas, había antecedentes en España, porque lógicamente estaba Joaquín Costa, había muchos antecedentes de colectivismo del año en España, pero claro, no tenían la claridad de las obras de George. El georgismo siguió con alternativas hasta que llegó la Guerra Civil y Franco los fusiló a todos. Empezó con Blas Infante, que lo fusiló en Sevilla, después cogió a los otros georgistas sevillanos y los fusiló a todos. Algunos murieron en la cárcel, uno Moreno se llamaba, murió en la cárcel antes de que se cumpliera su sentencia de fusilamiento, y otros, la mayor parte, se exilaron. Algunos como Carlos Carranza, fue a la Argentina, tuvo mucha repercusión en la Argentina, pero vamos, los terratenientes españoles de estos georgistas no querían saber nada, y la forma más fácil de acabar con ellos era fusilarlos, que era lo que habitualmente hacía Franco. Bueno, pero quiero hablarles de otros dos temas, porque claro, el tema es tan enorme. Keynes era un hombre de una inteligencia brillante y no podía ignorar el tema del suelo. Lo que pasa es que Keynes era un hombre del Imperio Británico y él sabía que si tocaba el tema del suelo, pues se acababa su predicamento. Entonces, en las medidas que propone, no lo toca. Pero cuando analiza en su obra fundamental, la teoría general, analiza la obra de Silvio Gesell, que era un georgista. Silvio Gesell era un georgista que además proponía sellar el dinero para hacer que el dinero incurriera en costos de mantenimiento y obligar así a una inversión constante. Él dice que la idea de sellar el dinero es muy buena, aunque en fin, hace unas críticas a Gesell, y no objeta las ideas de Gesell de nacionalizar la tierra. Al contrario, dice que el fervor que acompañó la obra de Gesell no fue tanto como el de Henry George, pero tuvo su momento, se debía
a las ideas sobre nacionalización de la tierra que vienen de Henry George. Y dice Keynes que el prólogo de la obra de Hessel es magnífico, demuestra su calidad humana y además establece los lineamientos en los cuales se podrá basar el futuro económico distintos al marxismo. Es una especie de socialismo no marxista basado en la nacionalización de la tierra. O sea, que Keynes conocía perfectamente el tema, pero no lo propone, porque claro, proponer ese tema era nada. Bueno, pero a todo esto, donde sí el tema comenzó a fructificar fue en las colonias anglosajonas, basadas sobre todo en el hecho de que en las colonias anglosajonas la tierra es de la corona, o sea que no hay en realidad propiedad privada de la tierra, aunque hay algo que se llama el freehold o tenencia libre, que equivale a la propiedad privada porque la renta se la queda el tenedor. Pero en Hong Kong la tierra es totalmente de la corona no la vende y la arrienda. Y siempre fue así, y los chinos también lo mantienen ahora. En China, además, toda la tierra es del Estado ahora. En Singapur, que yo he estado, toda la tierra es del Estado. Y el Estado la arrienda. En Australia, yo calculo que un 80% de la tierra es del Estado y el Estado la arrienda. En Nueva Zelanda, menos que en Australia, pero también parecido. ¿El resultado cuál es? Que al haber tierra barata y libre, los salarios son más altos, porque el nivel de salario siempre se fija sobre la base del salario más bajo en la economía, que es normalmente el salario del obrero agrícola. Si el obrero agrícola gana más porque puede irse a la tierra libre, pues aumenta todo el nivel de salario. Australia tiene los salarios más altos del mundo. También son los salarios muy altos en Nueva Zelanda, que es un país que produce kiwi y 4 cosas más, es que no produce más. Sin embargo, los salarios son altísimos. Bueno, yo creo que con esto vamos a ver un poco qué ha pasado en España. Bueno, España es un modelo de lo que no debe hacerse. Es exactamente eso, un modelo de lo que no debe hacerse. España siempre se ha permitido la especulación con el suelo. Es decir, la apropiación privada de la renta del suelo ha sido una cosa intocable. La Segunda República intentó algunas cosas, no por vía del impuesto, por reformas agrarias, pero la reforma agraria de dividir la tierra no soluciona el problema, porque lo que hace es crear nuevos privilegiados que absorben la renta. Pero ¿qué pasa? Nunca se tocó. Llega la democracia. Y en los acuerdos de la Moncloa sí aparece el tema, y muy claro, aparece que el Estado debe tomar la plusvalía del suelo, sobre todo el suelo urbano, que es el más importante. Después llega la Constitución y lo morigera un poco, lo aligera el tema, ya no es el derecho a una vivienda digna, que no se especule, etcétera, etcétera. Pero en los pactos de la Moncloa se ve que había más claridad política y más honestidad en esa época, se dice con toda claridad. Pero ¿qué pasa a continuación? Pasa que el negocio está en el suelo. Aquí está un amigo mío arquitecto, que además me lo explicó muy bien. El negocio está en el suelo. En general los arquitectos y los ingenieros agrónomos son los que mejor entienden este tema, por su cercanía con el suelo. Antonio Albentín era ingeniero agrónomo. Wright era un gran arquitecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en España? Pues en España pasa que se deja todo en manos privadas. Entonces, siempre ha habido especulación del suelo y en España siempre los salarios han sido más bajos que en otros países y siempre ha habido desocupación. Llegamos así un poco a nuestra etapa actual, a la famosa ley Aznar. La ley Aznar en realidad lo que declara es que no hay más que suelo agrícola y suelo urbanizado. Es decir, desaparece el suelo urbanizado. La pretensión era bajar el precio de la tierra, pero no bajó el precio de la tierra. ¿Por qué no lo bajó? Por una razón muy simple. Se deja la gestión del suelo en manos privadas.
¿Y quién toma la gestión del suelo? El gran capital. El gran capital es el que gestiona el suelo y urbaniza. Una vez que el suelo se ha urbanizado, su valor salta 20 veces, 10 veces, 15 veces, 20 veces. Y como no hay impuestos, pues ahí empieza la burbuja inmobiliaria. Después, el gestor del suelo, que normalmente son los grandes bancos o las grandes empresas, vende parcelas al promotor. El promotor gana la ganancia media, un poco más, alguno que puede especular un poco, pero el promotor no es el que se lleva el pedazo del león aquí. El que se lleva el pedazo del león es el gestor del suelo. El que se lleva el pedazo de león es el gestor del suelo. Después, ¿qué pasa? ¿Qué hace el promotor? Vende a los particulares, a precios descabellados, a precios inflados por la especulación y por ese salto increíble en el valor de la tierra por la falta de impuestos. ¿Y quién financia? Pues los bancos. Los bancos, que normalmente son o los mismos gestores del suelo o aliados a ellos, financian y entonces venden, dan hipotecas a 30, a 40 años, haciendo que la gente tenga que trabajar toda la vida para tener lo que debería tener antes de empezar a trabajar, que es una vivienda digna. Es una situación grotesca, grotesca. Pero eso es lo que ha pasado en España. Eso es pura y simplemente lo que ha pasado en España. Es decir, se ha hecho exactamente lo que no había que hacer. O sea que no se ha hecho nada. Se ha dejado todo en manos privadas, como si la libre competencia en materia del suelo fuera a solucionar los problemas. Y no los puede solucionar, porque en el suelo no hay libre competencia. El suelo no se puede crear más suelo. El suelo es el que hay, el que está. Los sitios son únicos, entonces hay que gravar la renta. Por algo Mark Twain decía en uno de sus libros, aconsejaba a sus amigos que compraran tierra que ha dejado de fabricarse. Mark Twain decía, compren tierra que ha dejado de fabricarse. Bueno, este es un poco el panorama que nos ha llevado a esta situación, porque lo que ha pasado en España tenía que terminar en un desastre y ha terminado en un desastre, del cual son responsables, yo diría que todos los partidos políticos, porque se han callado frente a este tema, no han dicho nada. Y yo diría algo muy importante. Si una persona deja introducir, por ejemplo, en un país, una peste, una epidemia, y pudiendo pararla, no hace nada por pararla, esa persona es un criminal. Pues la pobreza es una epidemia, es una peste, destruye vidas, destruye a las familias, destruye a las personas, las demoraliza, las aniquila. Y los políticos españoles que han tenido la posibilidad de impedir esto no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada. Bueno, yo creo que con esto les dejo una idea del tema y me quedo a vuestras órdenes para preguntar. Vale. Genial. Entonces el tiempo ahora de que vosotros seáis los que preguntéis, comentéis. Entonces, si me vais diciendo, ¿alguien que quiera hablar? Ha promovido, en Inglaterra provocó una crisis constitucional en 1910, es decir, es un tema que se oculta mucho, que no se dice mucho, es decir, se lo trata superficialmente. Se habla de especulación inmobiliaria en general, pero no se dice lo que está en el fondo de la especulación inmobiliaria, que es realmente la apropiación privada del suelo y la especulación con el suelo. Sí, se escucha bien, ¿no? Bueno, lo primero que hay que entender, vamos a ir por las cosas básicas, es cómo se forma, qué es el valor de la tierra, cómo se forma el valor de la tierra. La tierra es un bien natural, como el aire o como la luz del sol o como el agua. No tiene un costo de producción. Es decir, un automóvil cuando sale de una fábrica, un tractor, un ordenador, tienen un costo de producción. Cuando sale de la fábrica no puede venderse a menos del costo de producción más la ganancia media, la ganancia normal del empresario.
Si se vende a menos que eso, la empresa se va a la quiebra. La tierra no tiene un costo de producción, pero tiene un valor. ¿Cómo se forma? ¿Qué es el valor de la tierra? Esto es una cosa que en economía se sabe muy bien. El valor de la tierra es su renta capitalizada. Entonces, el tema es entender qué es la renta del suelo. Sobre esto se ha hablado mucho en la historia, pero básicamente lo que interesa es un concepto que podemos ver todos y que es, por ejemplo, cuando alquilamos un terreno, pagamos, si el terreno está vacío, pagamos un alquiler por el terreno que es renta del suelo. Cuando lo que alquilamos es un apartamento, pagamos dos cosas en lo que se llama el alquiler. Pagamos el interés del capital, o sea, de la obra construida, y la renta del suelo. La renta del suelo está incluida en el precio del alquiler normal. Entonces, esa renta del suelo es lo que forma el valor de la tierra. Una tierra que no produce renta no vale nada, no tiene valor. Si alguien le quiere vender, si yo quiero vender una tierra, le digo, mira, esta tierra es preciosa, es fantástica, estupenda, pero eso sí, usted no la puede ni alquilar, ni vender, ni construir sobre ella, pues la tierra no vale nada, no produce renta y no vale nada. Entonces, esa renta capitalizada es lo que constituye el valor de la renta. La renta se capitaliza normalmente al interés corriente. Es decir, por ejemplo, por hectárea o por lo que sea, esa, digamos, es la última tierra en uso. La tierra de la categoría siguiente, la cuarta categoría, produce 1.500 euros en vez de 1.000. Entonces esta tierra ya tiene una renta de 500 euros. La tierra de tercera categoría produce, digamos, 1.700 euros. Entonces ya tiene una renta de 700, porque siempre se compara con lo que produce la tierra de última categoría. Y si vamos, por ejemplo, a la mejor tierra, a la mejor parcela, una parcela que produce 2.000 euros, tiene una renta de 1.000 euros. Entonces, hay un punto, esto se ve también en las ciudades perfectamente, es decir, la tierra de Goya y Serrano produce mucha más renta que la tierra de los aledaños de Madrid. Por eso es que su valor capital es mucho mayor. Siempre hay que tenerlo en mente. La tierra, el valor de la tierra es su renta real o potencial capitalizada. Hay un punto en el cual los salarios y el interés son suficientes, pero en ese punto y más allá de ese punto no habrá un excedente. La empresa no podrá pagar renta de la tierra. Hemos llegado a lo que en economía se llama el margen. A partir de ese margen, el trabajo solo da... Vale, vamos a empezar, ¿vale? La charla de hoy. Tenemos a Fernando Escorniz con nosotros, que nos va a hablar sobre la apropiación de la renta del suelo, base del capitalismo monopólico. Y bueno, yo creo que es un tema muy importante y que nos afecta, ¿vale? Dará un poco de una visión sobre cómo se ha tratado el tema del suelo en la economía desde el inicio y cómo se está tratando en el momento actual, y además nos hablará pues sobre el caso español específicamente. Fernando nos ha dicho que puede estar hablando durante horas. Intentaremos que nos hable por una horita, ¿vale? Para luego hablar entre todos y preguntarle. Y si vemos que han quedado cosas en el tintero y que nos gustaría que nos informara más, pues podríamos invitarle otro día, si nos parece a todas, ¿vale? Así que nada, os dejo con Fernando, que mirad qué montón de papeles trae. Bueno, muchas gracias ante todo al Grupo de Economía por esta charla. Es un tema, por supuesto, en el cual yo podría hablar no solo 3 o 4 horas, sino además 3 o 4 días seguidos, porque es un tema que en el curso de la historia se ha tratado muchas veces, ha suscitado pasiones enormes en distintos países y ha promovido revueltas populares. Una tierra que produce una renta anual de 10.000 euros
capitalizada a un interés del 5%, pues tendrá un valor de 200.000 euros, que es la capitalización, el valor capital que nos daría una renta anual de 10.000 euros. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la situación española y en la especulación que ha habido con el suelo, ese valor que al 5% de interés normal daría una renta de 10 años o de 20 años, porque 200.000 a 10.000 serían 20 años, pues nada, se vende con valores que representan rentas de 30 y de 40 años, y que se financia con las hipotecas, como veremos. Entonces, el primero que definió la renta, del suelo fue David Ricardo, un economista inglés muy inteligente, muy famoso, y que dijo que la renta de cualquier porción de tierra está determinada por el exceso de su productividad sobre un área igual de la tierra menos productiva en uso, cuando a una y otra se aplica el esfuerzo más eficaz y provechoso. Quiere decir que si la última tierra en uso, por ejemplo, produce 1.000 euros, 1.000 euros vamos a hacerlo, 1.000 euros por